Vamos a comenzar con una introducción para recordar un poquito por qué estamos tocando este tema de Cristo que edifica su iglesia. Porque durante estas semanas ya hemos estado tocando acerca de la misión y cómo es que Cristo y su presencia obran y hacen que la misión de Dios se cumpla. ¿No es cierto? Dios desde un inicio ha estado poniendo por obra su plan redentor y hoy lo sigue haciendo a través de su iglesia. Vemos cómo es que el Señor se encarnó y se hizo partícipe en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Esto es algo que ninguna religión ha dicho o hará. Cómo es que se pasa de un plano glorioso espiritual a algo tangible, algo real, algo que cambia la historia. Vemos lo que dijeron los ángeles: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra con todos los que gozan del favor del Señor. Cuando nació el Señor, hemos visto también la presencia de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que se cumple la misión a través de la aceptación de los niños. ¿Se acuerdan que dice el texto: dejar que los niños vengan a mí? Entonces vemos la presencia de Cristo, el cumplimiento de su misión, de incluirlos como hijos del pacto. También hemos estado viendo acerca de la presencia de Cristo en los sacramentos. Hemos estado escuchando por parte de nuestros hermanos de la YPRP en Pueblo Libre. Entonces doy gracias al Señor por los mensajes también que recibimos de la central de la iglesia. Y también hemos estado hablando acerca del recibimiento o el rechazo de aquellos que proclaman las buenas nuevas del Señor, ¿no? Aquel que a ustedes recibe, a mí me recibe, ¿no es cierto? Una gran recompensa por parte del Señor. Hay un gozo al recibir el mensaje, pero también hay un mensaje de juicio por parte de aquellos a quienes pues lo rechazan. Y así hemos estado viendo la presencia de Cristo y la misión. Hoy vamos a ver la presencia de Cristo y cómo es que su presencia, cómo es que Él edifica su iglesia. Vamos a ver tres cositas el día de hoy. Vamos a ver acerca de la confesión que hace Pedro y la revelación que Dios da, ¿no? En Mateo 16, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver la edificación, cómo es que el Señor está levantando su iglesia. Y tres, vamos a ver la función de la iglesia, que desempeña un rol importante. Aunque la obra es de Dios, la iglesia tiene una labor, la cual es proclamar el evangelio. Vamos al primer punto entonces, ¿de acuerdo? Confesión y revelación. Vamos a comenzar. Cuando leemos el versículo 13 en Mateo 16, Jesús pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Y después pregunta a sus discípulos: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y la pregunta es: ¿a Jesús le interesa lo que la gente sepa de él? ¿Cómo lo vea? Claro que le importa. ¿Por qué creen que les pregunto esto? ¿Quiénes están diciendo la gente que soy realmente yo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué se tiene que hacer? Presentar al Cristo de las Escrituras, no al Cristo de la ideología judía, que era un Cristo diferente. Era un Cristo, ¿no? Más terrenal que no cumplía poco una función espiritual, y uno puede decir: entiendo el pensamiento de Israel, porque durante épocas, imagínense, los salvadores enviados por Dios, ¿cómo fueron? Fueron caudillos, fueron guerreros, y ellos pensaban que el Mesías iba a ser uno igual. Por eso ellos tenían esa mentalidad, que iban a despojar de su poder a Roma, iban a ser liberados, pero no discernieron bien en las Escrituras el lugar de la cruz, el lugar de los padecimientos del ungido de Dios, y que ese era el plan redentor para liberar a su pueblo de las verdaderas cadenas de oscuridad que los ataban y que los llevaban al desastre.
Hoy día la gente pues ve a Cristo de una manera muy distinta a la de las Escrituras. Y para la iglesia, ¿quién es el Cristo? El Señor nos ha dado la revelación en las Escrituras. Eso es a lo que llamamos la revelación escrita, la Biblia. Pero el Señor mismo vino, antes pues de que se completara toda la Escritura, obviamente, vino como la revelación encarnada de Dios. Cristo es la revelación final, como lo dice Hebreos capítulo 1. Dios se reveló totalmente en la persona de Jesucristo. Si conozco a Cristo, voy a poder entender la obra de Dios a lo largo de la Biblia. Si conozco lo que Él hizo por mí, voy a poder confesar correctamente en quién estoy creyendo. El problema de Israel, como lo dice 2 de Corintios 3, 14 al 17, era que cuando ellos leían toda la Tanaj, es decir, todo el Antiguo Testamento, ¿no? Para ellos, era que dice, lo leían con los ojos vendados. Es decir, cuando tú sacas el mensaje redentor, no puedes entenderlo. Y cuando ellos querían, no querían dar lugar a la gracia, sino que querían justificarse a través de sus obras, era leer la Biblia, ¿no? Pero ciegamente. Por eso el apóstol dijo que el velo les será quitado cuando ellos se conviertan al Señor, cuando ellos reconozcan que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el cumplimiento de esta palabra prometida desde Génesis, para librarlos de toda opresión del diablo, del pecado y de la muerte, entonces ahí ellos podrían ser liberados y ver claramente esa verdad. Y vemos en la Escritura 4 maneras en las cuales aparece el Hijo de Dios. Miren, pues, el título mesiánico, cuando vemos en Mateo 3:17, ¿se acuerdan? El Padre, la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Este es el Salvador enviado. También lo vemos, el título Hijo de Dios, pero desde el aspecto de la Trinidad. Jesús es el Mesías, sí, pero él es Dios. Él es Dios en esencia y Él es la segunda persona de la divinidad. Él es el Hijo. Por eso Él habla aquí en Mateo 11, dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿No es cierto? Y no solo habla acerca de su segunda persona en la Trinidad, sino su vínculo íntimo que solo el Cristo tiene con el Padre y que nadie más tiene. Es por eso que esto es pues, una afirmación también para defender la divinidad de Jesús. Acerca del nacimiento de Cristo en la Natividad. Lucas 1:35, cuando dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿No es cierto? Este es Dios hecho hombre. También lo vemos incluso desde un punto de vista ético. El teólogo Berkov pues dice esto, porque cuando uno lee en Mateo 17, Jesús va con sus 2 discípulos y van a entrar al templo. Y resulta que hay cobradores de impuestos que están cobrando, valga la redundancia, por el mantenimiento y el sustento del templo. Jesús, siendo el verdadero templo de Dios, pagó su dracma, pagó su entrada, ¿no? Porque, y con esto también les enseñó a sus discípulos, les dijo, ¿ustedes qué creen? ¿No? Se está pagando por la obra del templo, por la obra del Padre, ¿no? Pero es como si un padre, ¿no? tuviera su obra, su negocio, e hiciera que sus hijos pagaran, ¿no? ¿Haría eso un padre? No. No. Por lo tanto, los hijos estarían exentos, dice la Escritura. Sin embargo, Jesús, desde un punto de vista ético, moral, también paga, dando el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo aquí. Incluso cuando vemos que todo era para adorar al Señor, cuando realmente Él era el templo de Dios, porque decimos esto,
porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, dice en Colosenses también. Él es el verdadero templo. Y cuando nosotros nos venimos a adorar, no llamamos, claro, hay un templo físico, hay un lugar físico, pero Juan 4:24 dice que nosotros nos reunimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y nos reunimos a adorar, no importa el lugar, ¿no es cierto? Porque cuando nos reunimos lo hacemos sabiendo que la presencia de Cristo, el templo verdadero, está con nosotros. Pedro, ejerciendo un liderazgo en medio de los 12, en medio de los demás discípulos, él responde por todos los discípulos diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde con esta revelación. Le dice: esto te lo he hecho saber mi Padre, esto no te lo enseñó nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación del Evangelio es por pura gracia. El mensaje de la gracia llega a todos por la voluntad del Padre. No hay mérito ni de pastor, ni de intelectuales, ni el teólogo más estudioso puede hacer que la gente se convierta o que conozca esta revelación, sino es el Padre el que lo hace. Y vemos varios pasajes bíblicos que nos enseñan esto, porque Jesús dijo que nadie puede venir a Él, nadie puede creer en Él, incluso si el Padre no lo lleva, si el Padre no hace que crea. Ahora vamos a ver acerca de la edificación de la iglesia. La iglesia se está edificando, pero tiene un fundamento sólido, un fundamento único, el cual jamás tiene que ser cambiado. Es una pena que los hombres, por causa de sus propios fines, intereses egoístas, quiten el verdadero fundamento de la iglesia y pongan otro. Jesús acá está diciendo que Él es la máxima autoridad de la iglesia. Pueden leer después Colosenses 1 y Efesios 5, donde nos dice que Él es la autoridad máxima de la iglesia porque Él es la cabeza de la iglesia. Y esto ayuda también pues para que ningún pastor se enseñoree de la congregación. Esto es un peligro también, reconociendo que el dueño de la iglesia es Cristo. Él la compró con su sangre en la cruz. Él es el dueño, no nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros, los pastores, maestros, todos somos siervos del Señor. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando un católico busca eso, dice, acá está fundamentado de que Pedro es la cabeza, ¿no? O es el fundamento de la iglesia. O que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú vas a edificar la iglesia, ¿no? Nosotros, si vamos al griego, que después vamos a echarle un vistazo, vamos a ver que el Pedro es Petros en griego, que significa piedra, y cuando Jesús dice, sobre esta roca, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a roca, Petra en griego, o peña. Es algo muy diferente a piedra. Hay un fundamento, Petras, roca que es Cristo. Y lo vemos también por el mismo testimonio que da Pedro en su epístola. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí está hablando acerca de la piedra viva, es decir, la roca viva, Jesucristo. Se ha dado también la lectura del Salmo 118 como lectura del Antiguo Testamento. Y vamos a leer, miren, Salmo 118 del 21 al 24 nada más. Voy a darles lectura. Dice, te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. Hermanos, comienzo diciendo, estoy leyendo la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, y vemos que este Salmo 118 se le atribuye a Rey David, y es algo que comienza diciendo, te alabo, Señor, porque me escuchas, porque me das tu salvación. Es un clamor, una alabanza al Señor por su salvación. Recordemos que el Rey David era un tipo de Cristo. Y acá vemos cómo es que David, cuando era menospreciado por Israel y perseguido, que no querían que reinase,
Esa es una clara figura también del fundamento, el cual los edificadores no querían aceptar al Señor y querían poner su propio legalismo, su propio fundamento, el cual se desmoronaría. Pero acá David está diciendo, te alabo porque me has dado tu salvación, de toda esa persecución, de todos los problemas, tú me has salvado. Él está alabando al Señor. Versículos 22 al 23 dice, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Lo que nos está hablando aquí es la maravilla del plan redentor. Ustedes podrían haberse imaginado cómo es que vendría el Cristo a salvar a la humanidad. Estamos acostumbrados a pensar que podría haber venido a salvar con autoridad, poder, ¿no? Como un gran héroe, como en las películas, ¿no? Con gran fuerza, pero no vino así, vino totalmente diferente, vino como siervo, vino a padecer la muerte, a llevar nuestros pecados, vino a resucitar al tercer día. Y por eso dice, el Señor que ha puesto esa piedra angular para edificar a su pueblo, al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Cuán grande obra, de qué manera Dios ha planeado levantar a su iglesia. Versículo 24, este es el día del Señor que el Señor ha hecho, en él nos alegraremos y regocijaremos. Este Salmo 118, hermanos, es la profecía que habla acerca de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hermanos, no solo habla de colocar una piedra angular, la cual se edificaría la iglesia espiritual del Señor, sino que esto fue lo que después del exilio de Babilonia, porque Israel pues fue llevado por su idolatría 70 años a Babilonia, pero después de su exilio, su retorno, el pueblo, cuando comienza a edificar el segundo templo en Israel, pone el fundamento, pone ese fundamento, esa roca, esa piedra angular. Eso está en Esdras capítulo 3. Y cuando lo pone, hermanos, comienzan ellos a alabar con este texto del libro de los Salmos 118. Recordar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del Señor. Nos alegraremos, nos regocijaremos en él. Ahora vamos a ver un poquito, miren, acerca de lo que hemos estado hablando. Miren, esta es la interlineal y comienzas a comparar y ves ahí los significados y es diferente. Uno dice piedra y otro dice roca. Y vemos que cómo es que el Antiguo Testamento señala al Señor y lo simboliza como una gran roca, como una gran fortaleza de refugio. Por eso sabemos que cuando dice sobre esta roca no se está refiriendo a que Pedro nos va a salvar, porque sería contradictorio con lo que se está diciendo. Nos está diciendo que nuestro Dios es la roca de salvación y que esa roca ha venido a ser Cristo. Miren, y dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos algo, dice edificaré, ¿no? Y cuando uno hay veces hace exégesis o analiza las palabras, dice edificaré está en futuro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando se pone el fundamento, lo que se está haciendo es edificando. Y recordemos lo que dijo Pedro. El Señor dice, él acérquense a él es la roca viva, la piedra viva principal. Entonces, eso nos está diciendo de que no es solo un fundamento que se pone, o no es solo una idea de la Biblia que quedó allí. El Señor está vivo y Él está obrando, así como ha estado añadiendo cada día los que son salvos desde el libro de los Hechos, lo continúa haciendo hasta hoy. Y la piedra angular sirve para dar dirección y alineamiento perfecto a la edificación. Entonces, el Señor lo que hace en nuestras vidas como piedras vivas es que Él
nos va haciendo encajar perfectamente, nos amoldea para que estemos alineados de acuerdo a sus propósitos. Ahora vamos acerca de la proclamación, porque le dijo también las puertas del Hades no prevalecerá. Cuando se refiere a las puertas del Hades, se está refiriendo a todas las fuerzas opositoras de Dios y de su evangelio, a Satanás, al mundo, se está refiriendo a todos los ataques que quieren detener el evangelio. Pero sabemos que es imposible. Nosotros, hermanos, somos la iglesia militante, la iglesia que persevera, que lucha cada día, la que tiene que librar la batalla del Señor con la armadura, ¿no? Somos esa iglesia confesora que da testimonio de su nombre. Para eso estamos aquí en la tierra. Y la palabra nos promete, nos dice, no prevalecerá contra ti. Por eso la iglesia, que sufrió gran persecución en el primer siglo y los siguientes 300 años, ni los 10 emperadores, ni la oposición de los judíos pudieron con la iglesia. Al contrario, eso terminó en el año 313, ya con casi todo Roma evangelizado. Para nosotros, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá. Nos manda a resistir creyendo en la verdad de la Biblia. Dice, las llaves del reino, ¿no? A ti te daré las llaves del reino, pero esto no es algo exclusivo de Pedro, como muchos católicos romanos piensan, ¿no? A Pedro se le dio las llaves. Pero no, esto es dado a la iglesia, Pedro y a la iglesia. Mateo 18:18, Jesús está hablando a la iglesia aquí. ¿De acuerdo? Ese es un versículo de apoyo. Y vamos a ver cómo Pedro usó las llaves del reino. Miren, lo usó en el día de Pentecostés. ¿Cómo? Al proclamar su primer sermón del Evangelio. Habló a Jesús, a quien ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pueden leerlo más tranquilamente, Hechos 2 en sus casas. Pero después de todo este sermón, ¿cómo es que los judíos dijeron qué debemos de hacer? El mensaje había sido contundente, bien entendible, cada uno en sus idiomas que habían venido, y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse y bautícense, ¿no?, de sus pecados. Estas es las llaves del reino, es la predicación del evangelio. Vemos que lo usó también en el pórtico de Salomón. Cuando él fue llevado, él estaba predicando. En Hechos 3, él estaba nuevamente dando testimonio a los judíos acerca del mensaje de Jesucristo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes pues entregaron, les dice. Pues, aunque ustedes mataron al autor de la vida en una cruz, Dios le ha resucitado de los muertos. Pero todo esto Dios lo había planeado porque era necesario que el Cristo padezca, ¿no? 19 termina: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es presentar a Jesucristo, su persona, su obra en la cruz, y llevar a la gente y que el Señor haga en sus corazones que vengan al arrepentimiento. No solo testificó en Jerusalén y en Judea, sino también en Samaria. Hechos capítulo 8, resulta que pues Felipe había ido a predicar a Samaria. Entonces fueron llamados los líderes, Pedro con Juan fueron, y cuando fueron oraron para que recibieran el Espíritu Santo, y se testificó el Evangelio, dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén. Ahí está. Las llaves del reino, hermanos. Y a pesar de que ellos volvieron a Jerusalén, se continuó anunciando el Evangelio. Y lo hizo, Pedro llegó a predicar hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque lo hizo en la casa de Cornelio. Dio testimonio de Cristo en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10. En aquel entonces, pues, hasta lo último de la tierra, toda la tierra abarcaba pues el Imperio Romano, ¿no es cierto? Toda la tierra conocible por ellos, ¿no? Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret,
cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá vemos el oficio de Cristo como rey, que vino a deshacer las obras de las tinieblas. Pedro, que siguió testificando a Cornelio y a todos los familiares y los amigos de Cornelio que se habían reunido en su casa, le siguió testificando. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús ha hecho en su ministerio, pero cómo murió en un madero, cómo Dios lo resucitó al tercer día. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está nuevamente la obra de Cristo y el llamado a que se arrepientan y que el Señor pueda perdonarlos. Conclusión. Queridos hermanos, hemos visto cómo es que el Señor, por medio de su evangelio, nos revela esta gran verdad, nos revela a Cristo y hace que nosotros hagamos lo mismo, porque una de las funciones de la iglesia es hacer discípulos, y Jesús estaba discipulando a los 12 en Cesarea. Ahora nosotros seguimos siendo discipulados a través de las predicaciones de los mensajes para poder enseñar esta verdad a otros. El Señor se encargará de que, así como confesamos que Jesús es el Señor, otros lo hagan. Él les va a abrir sus corazones. También hemos visto acerca de la edificación. El Señor nos edifica sobre un fundamento único. No hay que cambiar el mensaje, la esencia del mensaje del Evangelio. Y también es el Señor que edifica su iglesia y llama a cada uno. ¿Cómo lo hace? Mediante la proclamación del Evangelio. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por salvarnos, por habernos llamado para ser parte de la iglesia, tener comunión contigo y junto con todos nuestros hermanos. Oramos para que así como Pedro confesó tu nombre, testificó, proclamó el Evangelio, también podamos hacerlo juntos, Señor, como iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.